Faltan pocos minutos para las 6 de la mañana. En medio de oraciones, los ex carabineros Jorge Sagredo y Carlos Top Collins son conducidos al patíbulo ubicado en el patio de la antigua cárcel de Quillota. Conocidos como los psicópatas de Viña, ambos fueron condenados a muerte por una serie de crímenes y violaciones en serie que aterrorizaron a esa ciudad durante 2 años. Ahora deberán enfrentar el pelotón de fusilamiento. Como se puede apreciar en estas imágenes, la antigua cárcel de Quillota ya fue demolida. Este es el sector exacto donde se encontraba el paredón de fusilamiento y que hoy corresponde a un estacionamiento del juzgado de garantía de esta ciudad. Desde aquí, los cadáveres de Sagredo y Top Collins fueron trasladados directamente hasta el cementerio Playa Ancha en Valparaíso, donde fueron sepultados de inmediato. Ni siquiera hubo tiempo para una misa y solo asistieron los familiares más cercanos. Era el fin de los llamados psicópatas de Viña, 2 carabineros que se transformaron en los peores asesinos en serie de la historia policial chilena. Una ola de crímenes que comenzó el 5 de agosto de 1980 en este lugar, el camino El Olivar, ubicado entre Viña y Quilpué. Esa noche el profesor y técnico eléctrico Enrique Fajardo Casales llegó hasta aquí conduciendo su vehículo y acompañado de una mujer no identificada. Sorpresivamente, la pareja fue abordada por 2 desconocidos, que primero mataron a Fajardo y luego violaron a la mujer. Una noticia que fue investigada por el entonces joven reportero del diario La Estrella, Ricardo Ruiz Lolas. Él estaba acompañado de una mujer. Y esa mujer nunca apareció. Si ella todavía vive, guarda, digamos, ese secreto. En esa misma época, el médico Alfredo Sánchez y su novia, la enfermera Luisa Fernanda Pole, ultimaban los preparativos para su matrimonio. Acuérdese que tenemos que seguir con los preparativos de nuestro matrimonio. Sí, mi amor. Oh, cuidado. La noche del 12 de noviembre, la pareja concurrió hasta la laguna Sausalito de Viña del Mar, un sector solitario y oscuro. Allí se toparon con el carabinero Jorge Sagredo y con el cabo Carlos Alberto Top Collins, de dotación de la primera comisaría de Viña del Mar. Buenas noches, policía. Licencia, por favor. Detenga el motor. Dígame. Pasa tus documentos, weón, te están diciendo. ¿Ustedes son policías? Ya pasa los documentos, weón. ¿Pero tienen identificación? Pasa los documentos, weón. Oye, vámonos. ¿Dónde? ¡Ya te ríes, mierda! ¡Ya, dónde vais! Esa noche, el cabo Top Collins disparó 2 balazos a quemarropa en contra del doctor Sánchez, quien falleció en el mismo lugar. Luego, la joven enfermera fue trasladada a otro sector de la laguna, donde fue violada, primero por Sagredo y luego por Top Collins. Además, esa noche, los carabineros robaron los instrumentos médicos del doctor Sánchez. La enfermera denunció el hecho e incluso entregó su testimonio a la prensa. Uno de ellos me empezó a hacer bajar. Alfredo me dijo que no bajara porque no eran policías. Entonces el hombre metió la mano por la ventanilla que le había bajado un poco el vidrio y empezó a golpearlo. Lo golpeaba desaforadamente en la cabeza, en la cara, donde llegara, y después de eso le disparó. Y en ese segundo homicidio, ya como que el diario donde yo trabajaba empieza a elaborar la teoría o la tesis de que podía tratarse de un psicópata
que estaba actuando en lugares parejeros, digamos, donde iban las parejas a estar en la intimidad. Hay demasiadas coincidencias. Vamos a titular Los psicópatas de Viña. Hola. Hola. Mira, weón. ¿Viste eso? Guárdalo. Ese día, Sagredo y un nervioso Top Collins fueron interrumpidos en la comisaría por el cabo Juan Quijada Flores. ¿Y usted? ¿Qué está? Nada, acá. ¿Nada? ¿Y tú no tenías un patrullaje? Sí, ahora voy. Oye, andan todos medio saltones con el tema de los muertos, ¿no? Ya, yo voy a ir a cambiar que me toca la guardia. El Festival de Viña de 1981 es considerado el mejor de todos los tiempos. Mientras la gente vibraba con los grandes ídolos de la época, apenas a un par de cuadras de la Quinta Vergara, el empresario Fernando Lagunas Alfaro disfrutaba de la compañía de la prostituta Delia González Apablaza, conocida como la Topollillo. El vehículo de Lagunas estaba en los estacionamientos del estero Marga Marga, un lugar al que concurrían muchas parejas. A esa misma hora, merodeaba en el sector el carabinero Jorge Sagredo Pizarro, quien se encontraba de Franco. Era la medianoche del 28 de febrero. La pareja estaba manteniendo relaciones sexuales. Aparentemente los ve acercarse. Y él inmediatamente saca su arma y dispara. Y ella, antes de morir, lo reconoce. Yo te conozco a ti. ¿Tú soy Paco? Y grita, Paco, Paco, te conozco. Y eso es escuchado por alguien que vivía acá en estos departamentos. ¡No! ¡No me mates! ¡No, no, por favor! Yo creo que ya a estas alturas estaba, digamos, la conmoción pública, la psicosis pública aquí en Viña del Mar. Porque ya se hablaba de un psicópata, incluso la vida turística de Viña del Mar se vio afectada por esto. ¿Y qué pasaba con la investigación policial en ese momento? ¿Hacia dónde apuntaba en ese momento? Yo creo que ellos estaban desorientados, pero estaban siguiendo cualquier pista que se les presentara. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con la diligencia? Oye, pobre la Topollillo. Me contaron del asesinato ayer cuando fueron al Marga Marga de los colegas. Sí, pobre. ¿Cómo sería el dolor, eh? Que quedó como mordiendo el asiento. Ese día, la enfermera quedó aterrorizada al ver a su agresor y comprobar que era policía. La enfermera Luisa Fernanda Pole, víctima de los psicópatas en la Laguna Sausalito, concurrió nerviosamente hasta el cuartel de investigaciones de Viña del Mar. Había visto algo que la alteraba profundamente. Va a ser una denuncia. Vengo a dar antecedentes sobre un hombre que reconoció hoy. Hace un tiempo él mató a mi novia en Sausalito. Sin embargo, su denuncia no tuvo ninguna consecuencia. ¿El prefecto viene enseguida?
Subprefecto, buenas tardes. ¿Qué nos podría decir de los crímenes ocurridos en Viña este último tiempo? Los detectives parecían confundidos. En sus contactos con la prensa, el subprefecto Iván Rusaraya trataba infructuosamente de infundir tranquilidad a la población. Lo que les puedo decir es que estamos trabajando para esclarecer el caso y que vuelva la tranquilidad a la ciudad. Hasta luego, muchas gracias. Cuando comenzaron los ataques de los psicópatas, esta mujer tenía 31 años. La tarde del 25 de mayo de 1981, Isabel salió de su casa ubicada aquí en el camino Los Ositos, una ruta rodeada de dunas y que conecta Reñaca con Concón. Su objetivo, realizar varias compras en Viña del Mar. Isabel estaba acompañada de su hija de 1 año y medio. Su vecino Jorge Inostroza, apodado El Caselli, se ofreció para trasladarla en su vehículo y luego traerla de regreso. Estaban en medio de las compras en Viña cuando comenzó a oscurecer. La llevo a la farmacia y de ahí la llevo para su casa. Si para mí no es nada. Muchas gracias, Caselli. Oye, ¿para dónde será mejor ir? Cerca de las 9 de la noche, Sagredo y Top Collins se reunieron en la esquina de 1 Norte con Libertad. Como siempre, la excusa era salir a espiar la intimidad de las parejas. Y el sector de Gómez Carreño parecía un buen destino. Así, detuvieron al taxi conducido por Luis Morales Álvarez, quien casualmente los conocía. ¿Cómo está, compadre? ¿Me llega a Gómez Carreño? Sí, ¿cómo? Voy a ir a cachar con mi socio. ¿Mucha pega, compadrito? Sí, pues hemos estado con harta pega. Usted sabe que los patos malos hay que tener mano firme. Compadrito, ¿por qué no nos deja por acá? Paremos un poquito. Yo cacho que hagámosle que se corra para el lado. Sí, le manejando tú. Manejo yo un rato. Pásate para el lado que mi amigo va a manejar. Córrete. Al ver que Top Collins se había puesto guantes, el taxista comprendió que algo andaba mal. Espérate, que no estaba muerto todavía. El taxista Morales murió instantáneamente y su cuerpo fue arrojado a orillas del camino. Buscando a alguna pareja, los carabineros se dirigieron hacia el sector de Los Ositos. Iba un auto detrás y se puso por delante del auto donde íbamos nosotros y nos hizo parar. Y salieron con unas linternas y nos dijeron que... O sea, a él le dijeron que se bajara del auto. ¿Abre la puerta? Esa noche, los psicópatas se presentaron como carabineros. Sagredo se subió al auto de las aterrorizadas víctimas y continuaron rumbo por el camino a Concón. Y nos llevaron un poco más allá de donde yo vivía. ¡Camina! ¡Quédate quieto ahí! Uno de ellos lo hizo a él que se fuera hacia las dunas. ¡De rodilla! ¡De rodilla! ¡Mano a la nuca! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Corre, concha tu madre, corre! ¡Ay, no! Sentí un disparo. Y me dijeron que no mirara.
Yo me asusté. Pero el hombre me dijo de que no importaba que yo anduviera indispuesta. O sea, yo le mentí porque para ver si me dejaba ir. Y me dijo que no le importaba. Bueno, nomás, ya, sácate los pantalones. Si yo me quedaba tranquila, él no me iba a pasar nada. ¿Él la amenazaba? Sí, que si no lo aceptaba me iba a matar. Que iba a matar a mi hija y me iba a matar a mí. Siempre repetía eso. Uno de ellos tomó a mi hija, se la llevó al asiento de atrás. Y ahí el otro abusó de mí. Tuve que dejar que el hombre abusara de mí porque como estaba mi hija estaba llorando. ¿Qué actitud tenía el tipo que estaba en el asiento de atrás? Trataba de hacer callar a mi hija, o sea, como poniéndole el chupete, tratar de jugar con ella. Miraba a mi hija que lloraba y lo único que quería era salir luego de eso e irme con ella. Yo en esos años usaba pantalones y se le quedó un guante en mi pantalón. Nosotros nos vamos a ir, pero te vamos a estar vigilando. Así que vos te vais caminando y no haces parar a nadie, ¿me escuchaste? Que no hiciera parar ningún vehículo, no le dijera a nadie. Porque si yo hacía parar algún vehículo o le decía a alguien, ellos me iban a matar. Nosotros te conocemos, sabemos dónde vivís, ¿ya? Así que si haces cualquier tontera, te vamos a matar a ti y a tu hija, porque sabemos dónde vivís. Vos no viste nada ni escuchaste nada, ¿estamos? ¿Estamos? Ya, ándate caminando. Ya, ándate. ¡Camina! Y se devolvió a buscar el guante y yo le dije que no lo tenía. Pásame el guante. Pásame el guante. Ay, pásamelo. ¿Qué guante? Pásamelo, el que tenía ahí, el que se me quedó ahí. Dámelo. ¡Pásate el guante para acá! Y de ahí yo me asusté porque me dijo que si no se lo entregaba me iban a matar. ¿Y usted intuía, Isabel, que eso podría ser una prueba para identificar a las personas? Claro. Así que después me pidió el guante, o sea, se lo pasé y se fueron. Y de ahí ya no los vi. ¿Esta nimita a qué corresponde? Bueno, este es el octavo homicidio de la serie de 10. Aquí en este lugar interceptan a la pareja que se movilizaba en un Subaru. En este sector, en este sitio Riazo, asesinan al conductor y luego violan a la mujer. Efectivamente, el 28 de julio del año 81, los psicópatas volvieron a atacar. Esta vez, la víctima fatal fue Óscar Noguera, de 25 años, quien estaba acompañado de su amiga Ana María Rivero. Es muy difícil reconocer a una persona encapuchada, o sea, con pasamontaña, por lo cual tú no ves absolutamente ningún rasgo físico. Ese mismo día ya habían asesinado al taxista Raúl Aedo. Interceptan aquí a la pareja que se trasladaba en un automóvil Subaru 600 y le disparan al conductor y le dan muerte aquí, y después se van hacia otro lugar con la mujer, a quien la violan. La viola Sagredo. Top Collins intenta, pero aparentemente no logra consumar la violación. A esas alturas
¿Se descartaba el robo como el móvil principal de...? Se descartaba, pero ellos también siempre robaban. Ante el fracaso de las pesquisas, el director de investigaciones de la época, general en retiro Fernando Paredes, conformó a mediados de ese año 81 una brigada antipsicópata que quedó a cargo del subcomisario Nelson Lillo. Lillo era un experimentado policía que hoy está jubilado y que tiene una empresa de seguridad. Varias veces conversó con nosotros, pero siempre fuera de cámara. Las siguientes escenas están basadas en su versión textual de los hechos. Estamos frente a un psicópata que actúa en la impunidad. Quiero que investiguemos este perfil. Tiene arma, auto, a lo mejor tiene plata. Una de las diligencias principales fue periciar nuevamente las armas calibre 38 que coincidían con la utilizada en los crímenes. El único que no ha entregado sus armas es el señor Luis Gubler Díaz. Entonces me lo trae a la oficina, hombre. Todas las armas tienen que estar acá. Poco después, el empresario Luis Gubler Díaz, miembro de una de las familias más ricas e influyentes de Viña del Mar, fue conducido hasta la oficina del subcomisario Nelson Lillo. Adelante, señor Gubler, tome asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿qué necesita? ¿Para qué me trajeron hasta acá? Señor Gubler, mire, tengo orden amplia de investigar la serie de crímenes que están ocurriendo aquí en Viña. Y estoy periciando todas las armas calibre 38 registradas aquí en la quinta región. ¿Ya? Pero a mí ya me la pidieron una vez y le hicieron los análisis. Pero yo necesito periciarla nuevamente, así que le voy a pedir, por favor, señor Gubler, que usted me entregue su arma. No sé dónde está. No me acuerdo. Bueno, yo le voy a hacer recordar entonces. Detective, vaya al auto del señor Gubler. Si el señor Gubler se resiste, le pega un tiro en la cabeza. Entendido. ¿Me puede acompañar, por favor? Voy a llamar a mis abogados. ¿Me puedo abrir el vehículo, por favor? Sí, claro. Sí que no se acordaba dónde la tenía, ¿eh? Oye, Top, ¿vamos a dar una vueltecita a la noche? No voy a salir más contigo. Anda solito nomás. Está medio peluda la cuestión. Bueno. Tú te lo perdí. Nos vemos. Efectivamente, esa noche Sagredo salió solo. Poco antes de la medianoche, llegó hasta la playa de Caleta Barca, donde se topó con un grupo de mochileros. Policía, otro bloqueo. Tranquilo, si nos vamos. Ya vamos caminando entonces. Ya, váyanse acá. Rápido, rápido. Y ellos lo interpretaron como que era un guardia que les había dicho que no se podían quedar en este lugar. Luego Sagredo caminó por la playa y debajo del puente Capuchinos observó a una pareja de enamorados. La pareja de pololos estaba debajo del puente conversando, pololeando, y Sagredo aparentemente entra por este sector a observar. En un momento el muchacho se da cuenta de que está siendo observado y intenta atacarlo. Era karateca el muchacho. A ver, espera.
Buenas noches, carabinero. ¿Su identificación, por favor? Oh, carabinero. ¿De dónde, weón? ¡Jaime, cuidado! ¡Tiene una pistola! Aparentemente el joven logra aplicarle un golpe que hace a Sagredo perder el equilibrio y él desde el suelo le dispara y lo mata. Bueno, este es el que más impacta primero por la juventud de las víctimas. Eran dos muchachos jóvenes, pololos, y en este también actúa solo Jorge Sagredo. Los jóvenes porteños Jaime Ventura Córdoba, de 19 años, y Rosana Esther Venegas Reyes, de 22, eran novios hace 3 meses y habitualmente asistían a fiestas los fines de semana. Este último les resultó fatal. Los jóvenes fueron ajusticiados. El criminal disparó a la espalda, bajo la cabeza del joven Ventura, a una distancia máxima de 60 centímetros. Rosana Venegas, sin embargo, recibió el impacto en el corazón y de frente. La trayectoria de la bala permitió establecer que la joven se encontraba de rodillas en el momento del disparo. No cabe duda, señalaron, que este nuevo doble homicidio fue protagonizado por el mismo sujeto identificado por la población como el psicópata, autor de los 8 crímenes registrados en la zona desde el 20 de agosto del año pasado. Esa noche en su hogar de Valparaíso, un atormentado Sagredo bebió hasta emborracharse. Incluso al día siguiente, 1 de noviembre, no pudo ir a trabajar. ¿Y tú? ¿Qué te pasó que no viniste ayer? Es que ayer me gasté un par de balitas. No quiero escuchar nada. Después del doble homicidio ocurrido aquí debajo del puente Capuchinos, los asesinatos se detuvieron. Sin embargo, en Viña del Mar, todos temían que los psicópatas pudieran volver a atacar en cualquier momento. Así, en medio de un clima de fuerte tensión, se llegó al verano de 1982. Una tarde del mes de febrero, en la primera comisaría de esta ciudad, Jorge Sagredo sostuvo una reveladora conversación con su colega, el cabo Juan Quijada Flores. Oye, y no se ha sabido nada todavía de quién mató a la pobre Topollillo, ¿eh? No. Yo creo que no querían matarla. Yo creo que ella reconoció al victimario. ¿Cómo sabes tú eso, Sagredo? Si todavía no sale publicado. ¿Y qué van a saber ellos? Si fui yo el que los mató. ¿Sí? Yo soy. Yo me la iba a pisar, pero me conoció. ¿Y lo de Capuchinos? Había un hueón sapeando y había una pareja atracando. Se le acercó y se lo llevó debajo del puente Capuchino. En ese momento justo iba pasando alguien y los hizo tirarse en la arena. ¿Quién creéis que mató a los taxistas y a los de Limache? ¿Quién creéis que es el psicópata? Si vaya a ser tú, pues, weón. Blanquito y ojos azules, ¿no? Ya, nos vemos. Adelante. Permiso, mi mayor. Necesito hablar una palabra con usted. ¿Qué necesita, cabo? Tengo antecedentes importantes de quién podría ser el psicópata de Viña.
He recibido una especie de confesión por parte del cabo Jorge Sagredo Pizarro, el cual trabaja en nuestra comisaría. ¿Qué le dijo? Bueno, me detalla con exactitud los hechos en los cuales participó y también en muchos otros que participa también el cabo Carlos Top Collins. El cabo Quijada es el que los denuncia a ellos, él es el que los delata porque escucha una conversación en dependencia de la primera comisaría de Viña del Mar, escucha una o dos conversaciones y entonces le da cuenta a sus superiores de que escuchó esto. E informó de ciertas cosas que le habría dicho en ese momento Sagredo, vanagloriándose de que él había participado en ciertos hechos. También había que descartar que él estuviera en un momento dado tratando de eludir responsabilidad personal para endosársela a otro. Yo soy un policía honesto y bueno, di cuenta de un hecho que yo tuve conocimiento. El testimonio de Quijada parecía encajar con otras piezas del complicado puzzle policial. Por ejemplo, las víctimas coincidían en que los psicópatas les hablaban de una manera cortante y autoritaria. Había un cierto tono de autoridad que podía ser dado por la característica de uniformado de alguno de ellos. Con la información del cabo Quijada, se comenzó a investigar a fondo a Sagredo y a Top Collins. Sus bitácoras también resultaban reveladoras. Ya descartamos que estuvieran de servicio. Los hechos habían sido cometidos en los momentos que esta gente estaba franco. Eso es lo que nos va revelando, la hoja de turno, la hoja de vida del personal. O sea, siempre estaban libres para los homicidios. Estaban libres en ese momento. El equipo del OS7, encabezado por el coronel Julio Ursúa, mantenía las pesquisas bajo estricto secreto. Por su parte, la Brigada Antipsicópata de Investigaciones, liderada por el subcomisario Nelson Lillo, le seguía la pista al millonario Luis Gubler. De acuerdo a los peritajes, el arma Colt, calibre 38 de propiedad de Gubler, había participado al menos en 4 de los ataques. El del profesor Fajardo en el Olivar, el del doctor Sánchez en la laguna Sausalito, el doble asesinato del Marga Marga y un homicidio frustrado en el Sporting de Viña. Lillo estaba convencido de que Gubler estaba involucrado en los hechos y por eso consiguió un decreto supremo emanado del Ministerio del Interior para proceder a su detención. Un operativo que se realizó el 27 de febrero. Ese día, Gubler manejaba su auto por las calles del centro de Viña sin percatarse que era seguido discretamente por los detectives, hasta que llegó a este lugar, el cruce ferroviario de Chorrillos. Señor Luis Gubler Díaz, acompáñeme, está detenido. No. ¿Lillo me está deteniendo? Para eludir a la prensa, Gubler fue trasladado a toda velocidad hasta el cuartel de investigaciones de Limache. Ese mismo día, otro grupo de detectives allanó su casa, ubicada en un exclusivo sector de Viña. Detective, usted por allá, por favor. Sí, señor. Mira acá arriba los dormitorios. Yo lo acompaño. Según el parte policial, ese día encontraron en el dormitorio matrimonial un cuaderno que contenía anotaciones referentes a los homicidios, con datos que ni siquiera la policía conocía. Acá hay anotaciones que lo relacionan con los crímenes. ¿Qué pasa cuando es detenido Gubler? Bueno, ahí se produce una revolución social en Viña del Mar. Era muy conocido, era de una familia muy conocida, de buen nivel económico, un ingeniero que había estudiado en los mejores colegios de Viña del Mar. Y nadie podía creer que él realmente fuera el psicópata. A esas alturas, para investigaciones no existía ninguna duda de que Gubler era el culpable. Son pruebas concluyentes y que no sostienen ninguna duda para el magistrado ni para la policía. ¿Hay pruebas sanguíneas? Por favor. O sea, hay pruebas de orden pericial de los proyectiles
hay pruebas sanguíneas, hay pruebas cagligráficas, es decir, todos los antecedentes están entregados a la magistrado para que pueda resolver con estos elementos. Las palabras de Paredes parecían encontrar respaldo en otras evidencias. Gubler fue sometido a una rueda de presos, donde, según investigaciones, fue reconocido por dos víctimas, Ana María Riveros y la enfermera Luisa Fernanda Pole. Sin embargo, esta última luego se retractaría, alegando haber sido inducida. Pero además, según la prensa de la época, la propia esposa de Gubler los indicaría más tarde como responsable de los hechos. Mientras investigaciones exponía a Gubler como culpable, el OS-7 de Carabineros seguía paralelamente su sigilosa investigación. Señorita. Varias de las víctimas sobrevivientes fueron convocadas para una rueda de reconocimiento. Al frente, y solo separados por una cortina, les presentaron a varios carabineros vestidos de civil, entre ellos Sagredo y Top Collins. Eran los primeros días de marzo del año 1982. ¿Cuál es la conducta, cuál es la reacción de las víctimas cuando van apareciendo los distintos funcionarios? Ese es. El número 1 y el 4. El 1 es. ¿Hubo unanimidad en las personas que estaban ahí en reconocer tanto a Sagredo como a Top Collins? Total, y fueron separadas las personas, así que no había relación entre ellas. No se influían entre ellos. No se podían influir entre ellos. Se hizo totalmente separada la rueda. Luego que las víctimas los reconocieran, Sagredo y Top Collins fueron trasladados a Santiago, donde quedaron detenidos e incomunicados. Sus domicilios fueron allanados y, por ejemplo, en la casa de Top Collins se encontró el instrumental médico del doctor Sánchez y un maletín con cintas de música robadas a Óscar Noguera en el Pangal. En un principio ambos policías negaron todo, pero luego se fueron rindiendo ante las evidencias. ¿Por cuál empezamos?, le dijo un abatido Sagredo al entonces coronel Julio Ursúa. A partir de ese momento que Sagredo dice por cuál empezamos, ya se lanza y cuenta todo, ¿no? Cuenta todo. Con lujo de detalles, con... Exactamente. A fulano tal, yo le pegué 2 balazos, después violé a fulano tal. Esta me reconoció, le di 2 disparos, me dijo, tú eres Paco, la tenía que matar. Así fue, hilvanándose la conversación. Todo lo escalofriante que para nosotros resulta, para él era un relato de hechos solamente. ¿Y cuál era la motivación? Básicamente yo atribuyo 2 cosas. Una, voyerismo. Y otra, el afán de robar, lisa y llanamente. Completamente ignorante de la detención de Sagredo y Top Collins, el subcomisario Lillo citó a su despacho a Luis Gubler. Esta es su versión de lo que se transformaría en un maratónico interrogatorio. Sácale la esposa, no lo voy a interrogar así. Yo voy a salir libre. Yo no sé para qué me quiere pasar al tribunal. Bueno, porque así es el procedimiento. A ver, pregúntame. ¿Preguntarle qué? No sé, parece que tú sabes más que yo. Para mí, que tú no eres el autor. Podemos estar aquí toda la noche. Yo tengo tiempo. ¿Y esa haría en la mano cuando te la hiciste? El día del crimen del Estero. Después me fui a la villa de los padres franceses. ¿Y de dónde venía? Tengo pérdida de memoria, no recuerdo. ¿Te gusta mirar, no es cierto? Sí. Sí, me gusta mirar a las parejas.
Pero me da rabia ver los que son felices y yo no. Tengo problemas de impotencia. Yo pagaba para que asaltaran a las parejas y después abusaran de las mujeres, pero me di cuenta que después de estos abusos, estas parejas se reencontraban y eran más felices. Y entonces entendí que había que separarlas. Y por eso mataban a los hombres. Porque me daba rabia que fueran felices y yo no podía hacerlo. En ocasiones alumbraba con las luces de mi auto a otros vehículos y a eso tenían que atacar. Como al azar. ¿Sabes qué? Yo no quiero seguir hablando. Bien. Después del largo y exhaustivo interrogatorio, Lillo presentó a Gubler ante la jueza Dinora Camerati, quien lo envió detenido a este lugar, la antigua cárcel de Valparaíso. Pero poco después, el equipo del OS7 llevó ante la misma magistrada a los dos ex carabineros. Sagredo y Top Collins aparecían ahora como los autores confesos de todos los crímenes. El caso presentaba un sorpresivo e inesperado vuelco. Los dos ex uniformados quedaban presos y Gubler recuperaba su libertad. Era el 7 de marzo de 1982. A mí me daba la plena seguridad los hechos que nosotros teníamos en la mano. Lo que se pudiese aducir en contrario no era asunto de nuestra incumbencia. La noticia que involucraba a los dos carabineros fue dada a conocer por el coronel Hugo Valenzuela y provocó una fuerte conmoción pública. El director de investigaciones presentó su renuncia al cargo y Luis Gubler quedó libre al día siguiente. En su hogar y junto a su familia recibió en exclusiva a la periodista de TVN, María Isabel Hernández. En un lugar de la Quinta Región se ha reunido gran parte de la familia Gubler para dar la bienvenida a Luis Eugenio, quien en horas de esta tarde fue liberado tras 10 días de detención. Luis Eugenio Gubler, sus primeras palabras después de ser liberado. Que estoy feliz de que se haya aclarado todo. Gubler señalaría posteriormente que fue torturado por los detectives, quienes lo habrían amenazado con ejecutarlo. Según él, por eso se vio obligado a involucrarse en el caso con algunas declaraciones. Poco tiempo después, el subcomisario Lillo pasó a retiro, pero nunca se retractó de sus conclusiones, las que sostiene y afirma hasta el día de hoy. De esta forma, comenzó el juicio, que quedó en manos del ministro en visita, Julio Torres Ayú. Durante el proceso, Sagredo y Top Collins se distanciaron totalmente. Completa normalidad se observó desde las primeras horas de esta mañana en la cárcel presidio de Valparaíso, donde se encuentran recluidos e incomunicados los dos presuntos autores de los 10 crímenes que han conmocionado en los últimos 18 meses a la Quinta Región. El 8 de enero de 1983, 10 meses después de su detención, Sagredo y Top Collins fueron condenados a muerte por el ministro Torres Ayú en un fallo de primera instancia. Fue en ese periodo cuando ambos se entrevistaron por separado con el periodista Ricardo Ruiz. Primero habló Sagredo. ¿No te cupo duda a ti que Sagredo era culpable cuando hablaste con él? No. Luego fue el turno de Top Collins, quien ya se había retractado de su confesión inicial. Le voy a hacer un par de preguntas. ¿Usted esperaba ser condenado a pena de muerte? Por supuesto que no, porque yo no soy culpable. Ruiz grabó esa entrevista y hasta hoy guarda esa cinta. Esta es parte de esa conversación con el ex cabo de Carabineros. ¿Cómo se explica a usted que lo hayan condenado a muerte? Mire, el mayor error mío, y que yo lo he mantenido siempre y lo he dicho siempre, ha sido el haber aceptado las culpabilidades en un principio. Pero usted se declaró culpable
porque estaba amenazado por Sagredo. Exactamente, yo bajo la presión psicológica de la amenaza que me hizo Sagredo y la impotencia de no haber podido avisar a mi mujer. ¿Usted, Carlos, está preparado para lo peor? Mire, es lógico que sí, porque eso lo demuestra incluso la tranquilidad que yo he tenido hasta el momento. Fuera de eso, de que yo no me siento culpable, ni mentalmente ni de ninguna forma. Eso me ha valido mucho a mí porque yo no me siento culpable y no soy culpable. Yo le pregunté si conocía a Gubler, me dijo no lo conozco, solamente sé que vive en tal parte del barrio Miraflores. Incluso me dice, eso me lo preguntó el ministro en visita y yo le dije que no lo conocía. Y si yo lo conociera, diría que lo conozco. Y negó todo, absolutamente todo. El 17 de enero de 1985, la Corte Suprema confirmó la pena de muerte para Sagredo y Top Collins. Una semana después, fueron notificados en la cárcel de Valparaíso y quedaron en capilla. Durante ese periodo, ambos eran asistidos espiritualmente por el sacerdote no vidente Eliseo Órdenes y por el padre Carlos Morales. Este último recuerda una particular petición que le formuló Sagredo. De que si había indulto presidencial, yo hiciera presente que él lo rechazaba, porque me dijo, ahora estoy preparado para morir. Si sigo viviendo después de esto, no sé si iré a responderle a Dios para estar preparado en el momento en que me llame. Y Carlos, cuando se le dio la notificación, él me dijo, padre, quiero hablar con usted. Entonces me dice, yo le aviso que ahora yo entro en un ayuno. Yo pretendo no comer nada más desde hoy en adelante hasta el día de la sentencia. Jorge Sagredo pasaba sus días encerrado en este lugar, la celda número 7 de la antigua cárcel de Valparaíso, mientras que Carlos Alberto Top Collins ocupaba la contigua, la número 8. El mismo día que ambos fueron notificados de la ratificación de la pena de muerte por parte de la Corte Suprema, fueron trasladados de inmediato desde aquí hasta el penal de Quillota, que a esas alturas ya se encontraba en desuso. Allí se realizaría el fusilamiento, previsto para la madrugada del 29 de enero. Durante el dramático viaje entre este lugar y Quillota, ambos ex carabineros fueron acompañados por el padre Carlos Morales. Lo cual significó irse en el furgón ese parado desde Valparaíso a Quillota, ¿no? Pero en más de alguna ocasión me preguntaron, padre, ¿qué parte o por dónde vamos? 36 de las 72 horas de capilla previas al fusilamiento han cumplido hasta el momento Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo, los psicópatas de Viña del Mar. El antiguo presidio, que por tercera vez en sus 75 años podría ser escenario de un ajusticiamiento, registró hoy sigilosa actividad. En horas de la mañana ingresaron a esta cárcel una serie de implementos, lo que provocó la atención de gran número de curiosos, situación que obligó a carabineros a despejar el lugar. Parte de estos implementos están destinados, según se supo, a habilitar una dependencia de enfermería de la que carecía este presidio en la actualidad. Mañana, la cárcel de Quillota quedará aislada en un radio de 200 metros, impidiéndose por parte de carabineros el tráfico de vehículos y peatones. Desde las partes altas, gendarmes observan permanentemente para evitar que desde techumbres vecinas surjan fotógrafos o curiosos. Hoy, Jorge Sagredo recibió la unción de los enfermos y mañana en la tarde los múltiples homicidas se despedirán de sus familiares para quedar solo con la compañía de 2 religiosos y de sus celadores. Así se llegó a la madrugada del 29 de enero de ese año 85. Sus últimas horas fueron absolutamente de oración, porque la primera misa la tuvimos a las 5, en la celda de Carlos, ¿no? Y esa fue la primera misa que tuvimos, estando su custodia y el padre Eliseo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando terminó esa misa, Carlos me dice, padre, yo aquí no me quedo, yo me voy con ustedes. Yo no me quiero quedar aquí, yo me quiero ir con usted. Se agarró de mi brazo y se trasladó de celda.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en la paz de Cristo. Cuando en esta segunda misa viene el momento de la paz, yo no pensé invitar a darse el saludo de paz, pero como ellos sabían que ese era el instante del saludo de la paz, de ellos fue la iniciativa de darse un abrazo de paz, aún estando esposados, ¿no? Lo cual para mí fue muy gratificante, porque dos personas que la prensa los hacía como enemigos acérrimos, ¿no? Pudieran morir en paz espiritual entre ellos. Samuel Mena era en esa época un joven reportero gráfico del diario La Tercera. Como no se permitían fotos del fusilamiento, trepó hasta un entretecho vecino. Allí permaneció oculto toda la noche. Y desde ahí lograr fotografía. Mientras tanto, hacía algunas grabaciones de lo que estaba ocurriendo y lo que yo estaba viendo. La noche está bastante oscura, hace frío. Comienza lentamente a amanecer aquí en la ciudad de Quillota. Afuera de la cárcel existía gran expectación. Los periodistas acreditados para observar el fusilamiento comenzaron a ingresar al recinto bajo estrictas medidas de seguridad. Nos hacían desnudar completo y una revisión muy completa, casi vejatoria de todo el cuerpo, para evitar que uno ingresara a alguna cámara o una grabadora. Y luego nos daban ropa de gendarmería, y después que estaban todos los periodistas ahí, 16 periodistas, reunidos ahí con el director de gendarmería. ¿Cómo era el ambiente dentro de los periodistas que estaban tenso, ahí? Muy tenso. Incluso un par de colegas no fueron rechazados, estaban autorizados para ingresar, pero aparentemente tenían aliento alcohólico, y eso significó que los sacaran. Y de ahí en fila, como en un desfile así, hacia el patíbulo. Entrar a este lugar en ese minuto y ver los banquillos es realmente impactante. Este lugar estaba muy iluminado y todo muy rápido. Nos sentamos e inmediatamente empezamos a escuchar el rumor de los rezos. Padre, yo no sé qué distancia hay desde la celda donde usted oficia la última misa hasta el lugar donde están los banquillos. Donde Creo que 50 metros. ¿Cómo son esos 50 metros? De oración, solamente eso, como le dije, lo único que hicimos, ya no hubo ningún tipo más de palabras, sino fue rezar el Padre Nuestro y el Ave María, tantas cuantas veces fue necesario. Y ahí empezamos a ver que se acercaban estas voces y aparecen los dos condenados con la vista vendada, acompañados de los sacerdotes y de gendarmes también. El padre Eliseo, él me dice: Padre, yo le doy gracias a Dios de no estar viendo lo horroroso que usted está presenciando. Y eso lo decía porque él es, hasta el día de hoy, él es no vidente. Los rezos del sacerdote Ordene se escuchan nítidamente acompañando a los condenados hasta los banquillos. El sacerdote Ordene va quedando un poco más atrás, avanzan ellos hacia el banquillo, están vendados y luego los sientan, los acomodan y los sientan. Ellos están muy tranquilos. En este lugar aquí se ubica el banquillo donde sientan a Top Collins, y más acá a Sagreo. Los sacerdotes permanecen ahí rezando. ¿Al lado de ellos? Al lado, sí. Y los atan al banquillo y sobre la venda que traían le ponen otro paño con el cual amarran la cabeza, digamos,
al respaldo del banquillo. Y ahí comienzan los sacerdotes y los gendarmes a retirarse, siempre rezando, pero elevando la voz. Se van alejando, elevando la voz para que los condenados no se den cuenta que se aproxima, digamos, el momento. Hasta ese minuto todavía no entraban los fusileros, ¿no? No. Uno ya sabe que en cuanto ellos se sientan, uno debe emprender el retirarse. Y sabe hacia qué punto también debe retirarse, ¿no? Entonces ahí yo tomé al padre Eliseo de un brazo para retirarnos los dos juntos y los dos juntos orando. Luego que los amarran, le ponen el disco rojo acá en el corazón. Y ahí ese grupo de personas se retira. ¿Alcanzan a decir algo ellos? Nada. Siempre todos pensamos que Sagredo iba a decir algo, que iba a alegar inocencia o que iba a decir algo. No dijo nada. Rezando nomás, solamente. Nadie grita, nadie dice nada, nadie grita soy inocente, nada, es un silencio enorme. El piso está cubierto por frazadas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que los condenados se sientan, son amarrados a la silla y entran los fusileros? 3 minutos, a todo reventar, no más. ¿Cómo se produce la entrada de los fusileros? ¿Hay alguna orden? Sí, un gesto que hace el capitán hacia ese sector y entran los fusileros y toman posición 2 pelotones de 8 fusileros cada uno, 4 hincados y 4 de pie. El capitán mira a los fusileros, mira hacia acá y ya él tenía el sable levantado, baja el sable y sale la descarga. Y después de eso, inmediatamente los fusileros vuelven, desaparecen de la escena. El fusilamiento se produjo exactamente faltando 8 minutos para las 6 de la mañana. El siguiente es el audio real, captado por Samuel Mena desde su escondite. El cielo está oscuro y solamente algunas estrellas brillan en el firmamento. Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo han sido fusilados. ¿Qué es lo que ves? Un hombre que en el momento del disparo se estremece, su pecho se llena de sangre, yo diría que revienta su pecho. ¿Estás hablando de Sagredo o de Top Sagredo. Collins? Me es difícil recordar cuál es, mirando hacia el frente, cuál es el que está a la derecha y cuál es el que está a la izquierda. Pero me da la impresión que es Sagredo quien sufre un mayor rigor físico del fusilamiento, y el otro simplemente a la distancia y a través de mi teleobjetivo logro ver 2 manchas en su pecho muy, muy chiquitas, en comparación con lo que estaba viendo al otro lado. Y bueno, ahí ese es uno de los momentos más dramáticos porque empieza a sangrar Sagredo, por ejemplo. Aparecen los médicos también de este sector, 2 médicos, un hombre y una mujer, empiezan a examinar a los condenados. Ese momento es bastante largo. Sagredo todavía, nosotros escuchábamos ciertos resoplidos, estertores. Muchos pensamos que estaba vivo, pero finalmente los médicos lo declaran muerto sin decir nada, simplemente se retiran. Y eso significa que no es necesario dar el tiro de gracia. Bueno, se produce la descarga, los médicos ya, digamos, los declaran muertos, salen hacia allá y ahí entran los gendarmes, vuelven los sacerdotes y rezando nuevamente. Y el padre Morales le prende a Sagredo un escapulario acá y esas camillas son como de lona verde y en esa lo sacan. Y en ese mismo momento aparecen unos funcionarios de gendarmería recogiendo las vainillas que quedaron.
demás no tienen esta foto. La gran competencia, ¿no? La camiseta puesta, el medio. Y más tarde me dice, ¿sabes qué? No van a publicar la fotografía. ¿Y por qué digo yo no van a publicar? No, porque consideraron que era demasiado morbo. Los de Sagredo y Top Collins fueron los últimos fusilamientos en la historia de Chile. Ambos fueron llevados esa misma mañana hasta el cementerio de Playa Ancha, donde se les sepultó de inmediato. Así, la historia de los psicópatas llegaba a su fin. Muchos quedaron convencidos de que los ex carabineros eran los únicos culpables. Sin embargo, hasta hoy, otros piensan que no actuaron solos, que detrás de ellos hubo un autor intelectual que usó y abusó de su poder. Ellos me lo hicieron presente de que tenían alguna responsabilidad. Eso es lo que me hicieron ver, alguna responsabilidad, pero como para merecer la sentencia que llevaron, me decían no. Alguna responsabilidad, claramente no es toda la responsabilidad no en primer lugar, ellos decían y es que una no ventana toda. que eventualmente Ahora, hubiera otras personas. Estos son los suspensos que quedan siempre en la vida de las personas, ¿no? Queda la gran duda, de todas maneras queda la gran duda. Queda la gran duda y hasta el día de hoy se genera esta... Yo recuerdo que después del fusilamiento en el cementerio, justamente la familia dice, ellos no son los únicos, hay otras personas involucradas, e insisten mucho en esto. Yo converso y trato de decir, ¿qué otras personas involucradas? Y callan. Entonces hay mucho dinero de por medio. Y se genera todo este rumor, que ellos no son los únicos. Y se desvirtuaron todos estos hechos. No había un tercero. A nosotros nos asiste la plena convicción que no hubo un tercero. Y es la convicción que mantengo hasta este momento.